Bien, siempre inicio presentándome para que primero que nada todos aquellos los presentes me conozcan. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, actualmente cursando un MBA en la UTP. Tengo un máster en prevención de riesgos laborales, estudios de posgrados en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis y continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy facilitador, instructor, consultor y auditor certificado por SGS, IRCA, PCB y DRI International en las normas ISO 45001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14001, SA 8000, ISO 26000 e ISO 31000. Uno de los objetivos también es que en adelante podamos seguir compartiendo conocimientos y experiencias, y por eso los invito a todos a seguirme a través de mis redes sociales, que también los estoy dejando aquí para ustedes en el material. Normalmente, igual como lo he estado haciendo ayer y hoy con las últimas actualizaciones con respecto a los planes de vigilancia y sobre todo sobre el tema de carga, siempre lo estoy compartiendo a través de las redes sociales. Entonces, por ello, los invito a seguirme en LinkedIn especialmente y en mis otras redes sociales. Asimismo, ante cualquier consulta o pregunta, también les estoy dejando mi número telefónico y mi correo electrónico. Muy bien, es interesante y muy importante comentarles cuál es el contenido que tenemos para este curso del día de hoy. Actualmente en pantalla somos 45 participantes. De los 45 participantes, los invito a todos, desde ya les digo y les hago la sugerencia, en este curso vamos a interactuar. Les voy a pedir que de todas formas tengan un dispositivo complementario, sea un celular, una tablet con acceso a internet, complementario a la pantalla donde están visualizando el curso, para que puedan participar adecuadamente en la interacción. Vamos a iniciar con nuestro foro, una pregunta que tenemos preparada para esta noche, la pregunta del foro de esta noche. Luego vamos a proceder con el desarrollo del curso, las diapositivas que se tienen preparadas para ustedes, que comentarles que a diferencia de los cursos que hemos venido dictando estos días anteriores del mismo tema, hemos procedido a hacer una actualización con respecto a las últimas normativas e inclusive hasta con la presentación de la nueva plataforma de SysCovid para la subida de los planes de vigilancia COVID-19. Entonces vamos a tener también ese proceso de actualización que no habíamos considerado en los materiales anteriores. Sí, efectivamente vamos a trabajar a través de una plataforma del proceso de evaluación de aprendizaje, que es el punto número 3, por eso que sugiero que tengan un siguiente dispositivo con acceso a Internet. ¿Sí? Básicamente para no tener las dificultades en el uso de esta plataforma. Comentarles también que gracias a nuestros amigos de Cefocap, esta evaluación de aprendizaje va a tener una premiación. El primer lugar se va a estar llevando una beca para el curso que continúa dentro de la programación de Cefocap, una beca incluida certificación, y el segundo y el tercer puesto se va a estar llevando media beca justamente para el curso o cursos, en realidad, a elección de ustedes que se puedan estar proyectando en adelante con Cefocap. Luego de todo este tema de evaluación de aprendizaje, vamos a pasar a una ronda de preguntas, si es que en el proceso la tuvieran. Siempre se generan preguntas porque entiéndase que vamos a tratar el plan en estas 2 horas, que es bien corto el tiempo. Vamos a ver en su mayoría pura carnecita, lo más interesante, lo más importante, lo más priorizado, pero no vamos a entrar a profundidad en cada uno de los sectores. Entonces entiéndase que de repente las preguntas puedan algunos tener aclaraciones con respecto al sector, porque entiéndase que cada sector es complejo en función de su propio protocolo. ¿Correcto? Entonces, dado este tema de contenido, les voy a pedir en su mayoría de que las preguntas las reservemos justamente para a la final del curso, porque si las están mencionando durante el proceso, puede que eso ocasione desvíos en el avance del curso y de la misma forma alguna incomodidad por los participantes. Excelente. ¿Cuál es el tema que nos trae el día de hoy? El tema que nos trae el día de hoy es Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, y entiéndase que vamos a trabajarlo en relación al trabajo, debido justamente que tenemos bastantes normativas con respecto a este tema. Y para esto es interesante y es necesario, y por eso los invito ahora a los 51 participantes, los invito a que puedan participar de este foro tan importante para inicio de nuestro curso. Les voy a pedir que ingresen a través de esta plataforma
Ingresan a www.menti.com y vamos a utilizar el código 770629 para poder contestar la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes? Importantísimo saber la opinión de ustedes como participantes. ¿Qué opinión tienes respecto al plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo? Importante saber qué opinión tienes, qué piensas. ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Es un proceso burocrático? ¿Es un proceso mal informado? O sea, ¿qué es lo que tú opinas con respecto al plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo? Entonces, para esto, los invito a todos a ingresar a la siguiente plataforma. Y en este momento nos vamos directo a la plataforma. Repito, ingresamos a www.menti.com. Y ya estamos en la plataforma, ¿correcto? Acá vamos a trabajar el foro, vamos a hacer discusión de lo que ustedes, no sale con nombres y apellidos, así que tranquilos por ello, simplemente es una acotación, es un foro de participación de parte de ustedes. ¿Qué opinión tienes respecto al plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo? Ingresas a www.menti.com y utilizas el código 770629. Voy a escribir el código también en el chat por si alguno no lo está visualizando. 770629. La pregunta de esta noche. Y qué excelente que las primeras que están llegando sean las que yo tengo como criterio personal. Y qué bueno, porque acá vamos a darnos cuenta, miren, somos 52 participantes y es necesario saber en qué coincidimos con respecto a las ideas del plan de vigilancia. Entiéndase que la idea más importante, la idea que de repente se comparta entre muchos compañeros, se va a ir generando en la parte central de esta pantalla. ¿Qué opinión tienes respecto al plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo? Interesantes respuestas. Efectivamente, en los cursos anteriores hemos hecho otro tipo de preguntas. Esta es la primera vez que estamos lanzando esta pregunta y la he lanzado justamente debido a que durante hoy día en la mañana escuchaba interesantes apreciaciones justamente de los profesionales con quien vengo trabajando este tema de planes y algunos incluso hasta ya están confundidos, algunos ya están hartos de de la gran cantidad de modificatorias que están teniendo las normativas en relación al plan de vigilancia COVID-19. Entonces, es por eso que lanzo esta pregunta. Imagínense que aquí estamos compartiendo justamente las ideas que estamos viviendo, nos estamos imaginando, que de repente no las podemos decir, pero sí las podemos escribir. Entonces, adelante, este es el momento. Desfóguense y opinen al respecto del plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Vamos leyendo las ideas principales, ¿correcto? ¿Qué es lo que se opina en este momento? Opinan, y hay varios que coinciden, que el plan es necesario. O sea, estamos hablando de que si en el plan muchos tenemos este nivel de conciencia de que sin esto no deberíamos ni siquiera empezar a elaborar. Hoy ya tenemos el tema de plan, pero sin embargo el tema de hiper vemos la gran importancia que tiene este plan, ¿no? Es necesario, dos coinciden, es necesario, es importante, mejora la cultura, es primordial. Ese punto que dicen que mejora la cultura sí es cierto, porque entiéndase que ahora con estos nuevos estándares, estos nuevos procedimientos, protocolos que vamos a hacer dentro de la organización, que se van a hacer parte de nuestro día a día, significa que ya es parte de nuestra cultura. Imagínense, ya somos locos lavamanos y ahora entramos a una empresa y nos lavamos las manos a cada instante. Entonces, ya es parte de esta cultura. Utilizar el tapabocas de la misma forma, fundamental para la salud, una forma de prevención, poder evitar el contagio. Por ahí, la primera idea que pusieron a mí me pareció muy interesante. Es muy tedioso e irreal. Y ese punto se da porque a veces empezamos pues con el famoso copy-paste. Por ahí la primera idea que lanzaron fue el copia y pega, que es lo peor de lo peor que puede existir.
porque justamente se hace ahí lo irreal, porque no ha sido adecuadamente adaptado a la organización. Entiéndase que el plan tiene que ser lo más realista posible, porque si se vuelve algo irreal, las probabilidades de contagio dentro de una organización son altas. Sin embargo, por más de repente económico que pudieran ser los controles, pero sin embargo son realistas, eso sí me va a poder permitir un cierto porcentaje o cierta probabilidad de protección. Sin embargo, ningún plan, y desde ya lo lanzo, ningún plan, por más perfecto que sea la edición, por los mejores estándares que se puedan manejar, van a evitar el contagio dentro de una empresa. Entiéndase, el plan es netamente preventivo y eso no va a evitar en ningún momento el contagio dentro de las organizaciones. Va a mitigarlo, va a tratar de controlarlo en su mayoría, pero sin embargo, como todo sistema, en algún momento puede tener un punto débil. Entonces, es por eso que hay medidas de control que las vamos a ver en el proceso, que en su mayoría promueven el trabajo remoto. Es un negocio. Qué gusto, Leo, también ello. Les comentaré en el mercado hacer un buen plan, incluso trabajado con profesionales de la salud, adecuadamente alineado a los procesos. Les aseguro que el costo no está bajando de los 1.000 soles, les aseguro, porque es bastante trabajo, es bastante coordinación, se requiere bastante criterio profesional. De repente para armar un primer plan desde la base, porque entiéndase que después de repente teniendo una base ya todo lo demás de repente solamente es adaptable. Sin embargo, en el mercado también se han generado negocios tan, pero tan nefastos con respecto al plan, que incluso los están vendiendo desde 50 soles. Y entiéndase que eso es lo dijeron al inicio, un copia y pega. Entonces, un copia y pega, ¿qué tan productivo, qué tan efectivo puede ser en el proceso de implementación dentro de una organización? Tengan bastante cuidado. Y por ahí también hay páginas que dicen descarga tu plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo y cuando lo descargas, bastante cuidado porque lo que te descarga son los lineamientos. Te descarga el qué vas a hacer, pero un plan no es un qué, es un cómo lo vas a hacer dentro de tu organización. Y es lo que buscamos con este curso también. Es indispensable y manejable, medidas básicas indispensables, falta una norma concreta, sí, todavía esto se sigue cambiando constantemente. Es necesario, es un copia y pega, lo dicen varios, es primordial, una forma de prevención, es para ser más precavidos, para prevenir el COVID de negocio. Y bien, hemos leído las medidas, la participación mucho más importante. Mucha información, sí, es bastante información, y eso amerita más aún el nivel de conciencia en la forma de comunicación a los trabajadores. Ahora vamos a hablar también, por ejemplo, de las nuevas disposiciones que se están dando y la nueva subida al SICOVID, desde ya les digo, puede que sea más sencilla la subida, pero sin embargo es más tediosa, porque hay que subir ahora sí cada partecita en casi 24 pasos para poder subir el plan, que es un poco más tedioso lo que hacías antes, que simplemente subías el PDF y listo, ¿no? Entonces también vamos a ver un poco de esto. Correcto. Me quedo con esta idea, principal. La voy a compartir también en las redes sociales posteriormente para que vean cuál fue la idea principal de este foro. Y los invito ahora sí nuevamente a que volvamos a nuestra presentación del curso. Los invito nuevamente y me confirman por favor a través del chat si ya todos estamos en la plataforma o en las diapositivas. ¿Me ponen sí si ya estamos todos en las diapositivas? Gracias, Diego, lo máximo. Gracias a todos. Perfecto, continuamos. Para poder hablar sobre el plan de vigilancia COVID-19, lo primero que tenemos que hacer es alinear el conocimiento necesario e indispensable con respecto a esta coyuntura. Si no estamos alineados, hacer un plan pues se va a convertir en un documento del cual ni siquiera tenemos idea de para qué se está haciendo. Entonces, primero que nada hay que entender qué cosa es el coronavirus y qué cosa es el COVID-19. Esto es rapidísimo, pero es necesario alinearlo. Entiéndase que los coronavirus son una amplia familia de virus y que pueden causar diversas afecciones. Los coronavirus son amplia familia de virus, no solamente nos referimos a uno. Y estos coronavirus pueden causar desde un resfriado común hasta infecciones respiratorias graves. Ahora, si bien es cierto, actualmente se investiga un coronavirus, a uno, surgido en la ciudad de Wuhan, China, al que se le ha denominado, y el nombre de este coronavirus es el SARS-CoV-2, coronavirus que produce la enfermedad que todos ya estamos hablando, que es el COVID-19. ¿Qué cosa es el COVID-19? CO viene de corona, V viene de virus, D viene de enfermedad en inglés,
y 19 porque la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad que ya se venía produciendo y lo reconoce el 31 de diciembre del 2019. Vale decir, justamente el último día del año. Y puede que por ahí ya se sabía desde antes, sin embargo, ese día lo reconoce. Y es por eso que lleva justamente la sigla del año 2019. Se sabe que el 80% de los casos que se presentan en el mundo, la estadística se sigue manteniendo, el 80% de los casos que se presentan en el mundo normalmente lo pasan como una gripe normal y son fáciles de manejar. En tanto, el 20% de los que adquieren este virus puede hacer una complicación menor. Y dentro de este 20%, el 10% está requiriendo hospitalización y según el tratamiento o según las complicaciones, pues pudiera llegar también a casos mortales. Ahora, en este grupo de los casos que presentan normalmente una gripe normal, también estamos hablando de los asintomáticos, aquellos que no presentan síntomas. Y justo hace unos días la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado en que están con una gran probabilidad en un estudio tan importante que pareciera, y lo mencionaron, que aparentemente los casos asintomáticos no transmiten el virus. Lo pueden tener, pueden figurar dentro de las pruebas, pero sin embargo no contagian. Entonces, está para confirmarse esa información y de ser el caso, pues de repente se evitaría el proceso de aislamiento de personas que sean asintomáticas y pudieran ellos seguir trabajando tranquilamente porque no contagian. Entonces, hay temas que todavía se vienen conociendo, este virus es completamente nuevo. ¿Cómo se transmite? Importantísimo. Necesariamente para que exista la transmisión del SARS-CoV-2, de este tipo de coronavirus, necesita haber una persona enferma, alguien que ya tiene el virus. Y este virus se transmite a través de esas gotitas que expulsa la persona que está enferma. Y esta se transmite cuando la persona habla, cuando la persona tose o cuando la persona estornuda. Ahora, este contagio definitivamente se puede dar de frente a frente, o sea, de persona a persona, y sin embargo también se puede dar de forma secundaria. ¿Cómo? Posiblemente estas gotitas que se expulsan en el ambiente se pueden quedar impregnadas en ciertas superficies que pueda tener contacto la persona enferma. Superficies como por ejemplo, y las tenemos en muchas de nuestras organizaciones, ¿qué empresa no tiene barandas? Ya sea en escaleras, ya sea en desniveles, ya sea en rampas, etc. Tenemos barandas, lugares donde posiblemente pueda haber justamente este contacto con estas gotas, las gotas de las personas enfermas. ¿En qué lugares no tenemos comedores? Tenemos mesas, tenemos sillas que pueden tener contacto, tenemos los refrigeradoras, tenemos los microondas, las asas de estos elementos, tenemos el celular, los lapiceros, los útiles de oficina, los files, ¿cómo le llaman esto? Los portapapeles, etc., que todo eso también se hace uso en oficinas y que pudiera tener ese contacto. Las chapas de las puertas, las manijas de las puertas, que por eso que ahora una de las medidas es mantener las puertas abiertas, por dos temas, por un tema de ventilación y justamente por evitar el tema del constante contacto justamente con las manecillas de las puertas. Y si hablamos de áreas operativas, pues estaremos hablando de repente de los lockers, que todos los trabajadores operativos normalmente guardan sus elementos para inicio o para salida de trabajo. Estos son solamente algunos de los elementos que pudiéramos tener contacto en una organización. Y acá yo llamo al tema de conciencia y al tema de análisis de cada uno de ustedes, porque deberíamos estar pensando qué elementos tenemos en nuestras organizaciones donde ciertamente sí se tiene constante contacto entre diferentes personas y pudiera darse justamente el foco de infección. Disculpe, el foco de infectación. Entiéndase también que este virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar, porque básicamente se transmite a través de las manos. Pero cuando nuestras manos hacen contacto con estas partes de nuestro cuerpo, ojos, nariz y boca, no nos contagiamos porque el virus está en nuestras manos, no nos contagiamos a través de la piel. Algunos incluso cuando tocan cualquier elemento piensan que por medio de sus manos se van a contagiar. No, no es de esa forma. Tampoco es porque veas a una persona que está enferma, pues te vas a contagiar. No con la vista, con la mirada, no se contagia nadie. Necesariamente tiene que haber contacto con esta mucosidad que tenemos en estos elementos, ojos, nariz y boca. Y es por eso que una de las medidas más importantes que se viene promoviendo es justamente el lavado de manos.
Teniendo esta información previa, porque básicamente esta información es la primordial que se viene trabajando y que ha servido como la base inicial para todos los procesos que hoy día conocemos dentro del plan de vigilancia. Entiéndase que antes de hablar del plan de vigilancia COVID-19 o de los lineamientos de la resolución ministerial 239-2020 MINSA, tuvimos una primera normativa que hablaba justamente de las medidas de prevención en el ámbito laboral. Y estamos hablando de la resolución ministerial 055-2020 MINSA, donde teníamos justamente la guía, porque era una guía de medidas preventivas en el ámbito laboral. Y esta guía justamente nos sirvió y sirvió a los organismos que vienen trabajando en el caso del coronavirus para tomarlo como referencia para la normativa que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuál es esta normativa? Pues justamente la resolución ministerial 239-2020 MINSA. ¿Qué es importante saber? Esta publicación salió hace unas semanas atrás en el diario del peruano, el diario oficial del Perú, donde mencionaba justamente que el incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las empresas que produzcan el contagio de los trabajadores, se van a considerar dos delitos fundamentales para los empresarios, en este caso para las empresas. Ya está considerado como delitos. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba? Delito contra la salud. Las empresas responderán si los trabajadores se contagian por incumplimiento de medidas sanitarias. Entiéndase, una vez que yo implemento el plan, ya les había mencionado que el mejor plan no evita que exista contagio. Sin embargo, si a pesar de ello eso no significa que no vamos a implementar medidas, porque si se incumplen el proceso de implementación de las medidas que ya se han puesto en el plan, eso sí condiciona a los dos delitos que vamos a mencionar. Sin embargo, si se implementan adecuadamente todas las medidas que han sido aprobadas dentro del plan de vigilancia, pues pudiera darse también el caso de que los controles no fueron necesarios, pero ya por un tema externo, y de repente el virus se pudo haber, o pudo haber posibles contagios fuera de la organización, más que dentro de la organización, donde sí se están dando las medidas de control o de cumplimiento a medidas sanitarias. Entiéndase que en emergencia rigen las normas de seguridad contra COVID-19. Yo tenía entendido, por ahí alguno dirá, pero ¿y qué pasó con las normativas antes del COVID-19? Que están directamente relacionadas a algunas que han sido modificadas durante el COVID-19. Entonces, todas esas normativas quedan mientras en stand-by. Y algunas incluso han sido mencionadas ya en ciertas normativas que vamos a mencionar también el día de hoy, que nos informan que van a quedar de cierta forma inhabilitadas durante el periodo de emergencia sanitaria. Entonces, las normas que se estén creando en este entorno duran hasta finalizada la emergencia sanitaria. Pasado ello, volvemos a nuestras normativas anteriores que ya conocíamos. Los funcionarios podrán ser investigados por delitos al incumplir las normas contra el COVID-19. ¿Cuáles son estos delitos? El delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud. Y esto se da al poner en riesgo la salud o la vida de los trabajadores. Y también el siguiente delito es por incumplimiento de medidas sanitarias, al no estar operando en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. Entonces entiéndase que hay dos delitos. Uno, por atentar contra condiciones de seguridad y salud, y dos, por incumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces ya hay dos alineamientos que hay que dar y entender a la organización a los cuales nos estamos acogiendo si no hacemos el adecuado cumplimiento, ya sea de gestionar la elaboración del plan y la segunda por implementación correcta de dicho plan. ¿Cuál es la normativa base en adelante, como les menciono? Esta normativa de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 justamente nace con un enfoque y les estaba mencionando hace un momento que esta seguía justamente de la resolución ministerial 055-2020 MINSA, donde teníamos inicialmente la guía de medidas preventivas para el ámbito laboral. Entonces, luego de ello ya se ha formalizado, se ha robustecido, se podría decir, estos lineamientos, y tenemos una primera normativa que ya netamente nos habla sobre qué consideramos para nuestros procedimientos, protocolos. Resolución Ministerial 239-2020 MINSA. Esta ya fue modificada y ha sido modificada por la Resolución Ministerial 265-2020 MINSA. Y hemos tenido una segunda modificatoria a través de la Resolución Ministerial 283-2020 MINSA. Hemos tenido dos modificatorias de esta misma normativa de los lineamientos.
Ahora, importante que les mencione, durante el proceso de este curso van a haber 3 colores e inclusive 4 colores con el color azul del Decreto Legislativo 1499. Y el Decreto Supremo 083-2020 PCM lo he puesto del mismo color verde que la 283 porque básicamente este está orientado a actualizar el nuevo grupo de riesgo. Entonces, la resolución ministerial 283-2020 MINSA, la única modificatoria que hace y confirma es justamente el grupo de riesgo. Entonces, básicamente, los dos hablan de lo mismo, por eso que lo he puesto del mismo color. ¿De qué cosa nos habla el decreto legislativo 1499? Este decreto legislativo nos deja 4 puntos importantes que los voy a mencionar. El primero es que hace la detención, hace la suspensión momentánea de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales. Quiere decir que momentáneamente se suspende toda gestión de realización de exámenes médicos a cualquier organización. La segunda es que se suspenden también las auditorías por los auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo e inclusive para gestionar el informe de esta auditoría se está dando 3 meses después de terminada la emergencia sanitaria. Y esta emergencia sanitaria hace poco también acaba de ser modificada y ha sido ampliada hasta las primeras semanas del mes de septiembre. Si no me equivoco es hasta el 11 o 10 de septiembre. Significa que 3 meses después de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se estarían presentando nuevamente las auditorías por auditores registrados por el Ministerio de Trabajo. Tercera medida que ha hecho este cambio legislativo 1499 está enfocada con respecto a las capacitaciones. Básicamente capacitaciones de seguridad, donde nos deja clarísimo de que durante este periodo de emergencia COVID-19, todas las capacitaciones serán dadas de forma virtual. Y con eso deja claro, porque anteriormente ya sabíamos que las capacitaciones de seguridad son netamente presenciales en el ambiente de trabajo y por puesto de trabajo. Entonces, para este caso, se están convirtiendo solo en esta coyuntura COVID-19 a modalidad virtual. Y cuarto elemento muy importante también de este decreto legislativo 1499, y importante justamente para nuestro plan, es que se está ampliando la vigencia de los comités de seguridad y salud del trabajo y de supervisores de seguridad y salud del trabajo, que son representantes de los trabajadores, hasta terminada la emergencia sanitaria. Significa que si yo tenía mi comité de seguridad y salud del trabajo, que su vigencia terminaba ahora en junio, pues este va a seguir teniendo vigencia hasta el mes de septiembre, que justamente termina la emergencia sanitaria. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante darle esta ampliación de vigencia? Porque son los entes que van a hacer la aprobación justamente del plan que es tema de mención del día de hoy. Entonces, como les estaba mencionando, van a haber 3 hasta 4 colores. Cuando vean las letras en negrita, significa que es la base inicial de la normativa 239/2020. Cuando vean que dice resolución ministerial 265, disculpen, de color rojo, nos estamos refiriendo a la 265, que es una de las modificatorias. Y cuando vean el texto de color verde, nos estamos refiriendo a la tercera modificatoria, que es la 283. Y si ven pues texto de color azul, nos estamos refiriendo al decreto legislativo 1499. Todo está ingresado ahorita como para que entendamos de que el material está actualizado con todas las últimas normativas. Muy bien. ¿Qué nos traen estos lineamientos? Importante saber que los lineamientos tienen objetivo general y tienen un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo general de estos lineamientos? Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Si ven el texto está con rojo, el 2, porque incluso hubo un error de digitación en la primera normativa y fue modificada justamente, por eso es que es claro tener el nombre adecuado de este virus, que es SARS-CoV-2, ¿correcto? Esto como objetivo general. Lo importante también es tener los objetivos específicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tenemos 2 alineados al tema de trabajo y 1 al tema de garantización. El primero es establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control y salud de los trabajadores que realizan actividades, y entiéndase este punto en específico, durante la pandemia COVID-19. Significa que son aquellos que ya han venido laborando y aquellos que ya están empezando labores de trabajo, ¿correcto? Por el proceso de reactivación económica. Entonces, frente a ellos hay que establecer lineamientos. ¿Cuáles van a ser esos lineamientos? ¿Cuáles van a ser esos protocolos? ¿Cuáles van a ser esos procedimientos para la prevención y control de la salud de los trabajadores? Ahora, mi segunda línea es establecer lineamientos para el regreso e reincorporación al trabajo. Y ese está directamente relacionado a aquellos trabajadores que de repente por mucho tiempo no han estado laborando,
también está direccionado a aquellos trabajadores que de repente fueron a proceso de aislamiento porque justamente habían salido positivos dentro del proceso de toma de muestras. Entonces, luego del proceso de toma de muestras, luego de su proceso de aislamiento, luego de su proceso de descanso, pues tienen que volver a reincorporarse al trabajo. Entonces, para eso también hay procedimientos en específicos. Hay nuevos lineamientos. Son dos bloques importantes, si ustedes se percatan, que tiene el plan. El plan tiene dos bloques importantes. La que tiene que ver con prevención durante el trabajo y la que tiene que ver con regreso y reincorporación al trabajo. Ahora, a estos dos objetivos se suma uno tercero, que es el garantizar, o sea, ya hice mis lineamientos, excelente. Ahora tengo que garantizar. Los dos tienen que ver con la creación del plan, los dos primeros tienen que ver con la elaboración del plan y el tercero tiene que ver con la implementación del plan, que hay que garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar, en su mayoría es ello, es evitar la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Desde ya les adelanto, muchos lo están haciendo, no está mal, pero pueden considerar este mismo objetivo general y estos tres objetivos específicos para poder ponerlo dentro de su plan. Lo pueden hacer, no está mal. Algunos lo están poniendo, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo 2 dice establecer lineamientos para regreso y incorporación del trabajo, y algunos le colocan en la empresa Pepito Pérez. No está mal, puedes utilizar los mismos objetivos. Sin embargo, si tienes la disponibilidad y tienes la orientación de poder hacer nuevos objetivos específicos orientados a tu organización, yo sugiero que sea lo mejor. Sin embargo, el enfoque general son estos objetivos como referencia dentro de nuestro plan. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa de los lineamientos? Importante. Las personas naturales, y entendamos acá que están directamente relacionadas a las personas naturales con negocio, porque últimamente ha habido bastante complicación con las personas naturales con negocio y sin negocio. Esto está referido a las personas naturales con negocio, porque son ellas las que tienen que presentar su plan de vigilancia también. Y las personas jurídicas, que son todas las empresas privadas que ya conocemos, que desarrollan justamente actividades económicas. Esto es en el caso de las privadas. En el caso del Estado están obligados también, porque también aplica a ellos, los servidores y funcionarios del sector público. Todos. Y si yo soy trabajador, de repente, persona natural sin negocio, entonces, frente a ello también aplica, pero no es que tengas que hacer tu plan. Sin embargo, te tienes que acoger a la de tus clientes, porque acá vamos a ver que aplica también a personas con vínculo laboral y contractual en el sector público o privado según corresponda. Si tienes un vínculo laboral, un vínculo contractual con alguna de estas organizaciones del Estado o privadas, pues te acoges también a ellos. Y con eso quiero decir que no interesa cuál sea tu posición, el tipo de empresa en la que estés o el tipo de modalidad laboral en la que estés. Si empiezas a laborar, sí o sí te tienes que acoger a cumplir todas las disposiciones en los lineamientos del plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Algunas definiciones, he considerado dos términos nada más en específico, antes consideraba más, pero ahora que ya las normativas han venido alineándose mucho mejor, han venido afinándose mucho mejor, he considerado solamente dos definiciones para temas de actualización. Una es entender ahora cuál es el grupo de riesgo. Los grupos de riesgo son el conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años. Entiéndase que este número de edad fue modificado justamente en dos oportunidades y el último es el de 65 años. Anterior a este teníamos el de 60 años. Y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, se agregó ahora no controlada, diabetes, se agregó mellitus, enfermedades cardiovasculares y se agregaron ahora y se especificó que sean las graves, asma, moderado, grave, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal crónica y se especificó en tratamiento con hemodiálisis, cáncer, obesidad, y acá también hemos tenido una modificatoria muy importante porque anteriormente el índice de masa corporal era de 30 más y ahora la última es de 40 a más. Y otros estados de inmunosupresión. Importante hacer este comentario acá para ustedes que están en este curso, se entiende que es porque están en el proceso de elaboración de plan y están en el proceso de concientización para poder prevenir justamente el contagio dentro de sus organizaciones. Entonces, es necesario que comente lo siguiente. Si bien es cierto, inicialmente el proceso era de 60 años a más y el índice de masa corporal era de 30 a más inicialmente. El que por presión de las empresas haya cambiado a 65 años y a 40 del índice de masa corporal a más no significa que
porque cambió la normativa por presión de las empresas, no sigan siendo un grupo que pueda tener mayores probabilidades de complicaciones. No, por el contrario, debes tener aún así cierto control con este tipo de trabajadores que sean mayores de 60 años y que tengan el índice de masa corporal mayor a 30. ¿Sí? Siempre debes tener el ojo a ellos porque el tema es que están en mayor probabilidad de tener complicaciones de alto riesgo frente al COVID-19. No porque la norma haya sido, repito, cambiada a presión de las empresas, significa que ya se salvaron y van a tener menos probabilidad, para nada. Simplemente ha sido un tema de acomodo para evitar conflictos con organizaciones. Entonces, sus médicos y sus enfermeras que están contratando ya deberán haber considerado justamente dentro de los procedimientos tener bastante cuidado justamente con las personas con índice de masa corporal de 30 más y las personas mayores de 60 años. Como algo adicional, por eso los comento. Aún así, este es el grupo de riesgo últimamente considerado a través de normativas. Otro punto que es necesario comentarles con respecto a definiciones es con respecto al responsable de seguridad y salud de los trabajadores. Inicialmente la norma solamente nos hablaba del profesional de la salud y ahí fue pues un error debido a que como esto lo promovía el Ministerio de Salud, proponían solamente al profesional de la salud. Sin embargo, en todas las empresas, en muchas de las empresas tenemos el jefe de seguridad, el gerente de seguridad, el supervisor de seguridad, el prevencionista, que no necesariamente son profesionales de la salud. Y sin embargo, por eso ahora la modificatoria dice profesionales de la salud u otros. Del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo que cumple la función de gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de. Esto también es importante mencionarlo. En la primera normativa se veía y se entendía que el plan y la ejecución y la implementación era como algo complementario al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Sin embargo, hoy en día es parte importante del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y por eso que menciona que ahora esto es parte del marco de la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene entre sus funciones justamente prevenir, vigilar y controlar el riesgo COVID-19. Ahora, entiéndase que esto también se da cuando hablamos de servicio de seguridad y salud del trabajo. El servicio de seguridad y salud del trabajo nos referimos al término que se utiliza en la Ley 29.783, que la ley nos menciona que puede ser un servicio interno o propio de la organización, entiéndase que puedes tener a tu jefe, tu prevencionista o tu enfermera, lo que sea, dentro de tu organización, o puede ser inclusive tercerizado, porque la norma también permite hacer la tercerización del servicio, que lo puedes tener a través de una consultora o una empresa especializada, ¿correcto? Entonces puedes tener estas dos modalidades para el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Hasta acá es necesario que haga la siguiente pregunta a través del chat. ¿Me confirman si todavía están y si alguno no se ha dormido? Porque acá viene puntos ya más interesantes todavía. Quiero saber si todavía siguen vivos dentro del chat. Me colocan sí si es que están todavía conectados. Sigo vivo, muy bien. Hago este tipo de paralizaciones justamente para que respiremos un poco, de la misma forma yo, de que distraigamos un poco el pensamiento antes de volver al punto, porque esto es importante, repito. Acá, si tienen la oportunidad de tomar un sorbo de agua, de café, adelante, porque mientras más concentrados estemos, más vamos a poder adquirir la información. La cena, ¿no? Y eso es muy pesado, Diego. Muy bien. Correcto. Lineamientos preliminares. ¿Por qué menciono lineamientos preliminares? Porque muchos se han enfocado solamente en el plan, y se olvidaron que la norma previamente ya nos ha dado lineamientos preliminares, entiéndase de esta forma, que funcionan justamente o complementario o antes de aprobado el plan. Entonces, no significa, me aprobaron mi plan, listo, mañana empiezo a trabajar. No, para nada. Entonces, vamos a ver qué cosas nos da la normativa con respecto a lineamientos preliminares. Primero, y este punto es el más importante a mi criterio, porque dice que previo al inicio de labores, todo empleador está obligado a la implementación, el empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Está enfocado, repito, directamente al plan, o sea, una vez que ya tienes el plan, no significa que, ya me aprobaron mi plan y vuelvo al día siguiente a laborar, ¿no? No, porque previamente tienes que haber implementado, ya sea tus dispensadores de alcohol, tus lavaderos, la disposición de los nuevos elementos que en tu plan justamente estás colocando que vas a tener. Si no tienes eso previamente implementado, no deberías empezar a laborar.
Y eso es previo al inicio de labores. Siguiente. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y este sí punto es específico, se elabora el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, punto de hoy día. El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso para empresas de más de 20 trabajadores. Me parece que al inicio me preguntaban justo sobre este punto, sobre más de 20 y menos de 20. Correcto. El plan aplica a todas las empresas, entiéndase. El plan de vigilancia, ya lo vimos hace un momento, el campo de aplicación, aplica a todos. Aplica a todos sin excepción. Basta que vayas a empezar a hacer un trabajo laboral, aplica. ¿Correcto? Ahora, el tema es que para el caso de empresas de más de 20 trabajadores, este va a tener que ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si es una empresa de menos de 20 trabajadores, será remitido al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda para su aprobación. Y estos entes tienen un plazo máximo de 48 horas. Entiéndase, para ya sea dar una respuesta o para que sea dar el veredicto y la firma de aprobación del plan. Máximo 48 horas. Me atrevo a hacer una aclaración muy importante. Debido a que el 80% de los servicios que vengo desarrollando con clientes de empresas de menos de 20 trabajadores y especialmente el 70% que han sido del sector de construcción, están confundiendo muy fuerte el término supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Son dos términos, el de supervisor de seguridad y salud en el trabajo con supervisor SOMA es muy distinto. De la misma forma, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por elección de los trabajadores, es muy distinto a un comité de obra. Son cosas muy distintas. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a toda una razón social y este incluye a trabajadores de oficina y de las obras tantas que pudieras tener en cualquier lugar del país. De la misma forma, el supervisor de seguridad y salud del trabajo aplica considerando menos de 20 trabajadores, los de oficina y las obras que tú puedas tener en cualquier lugar del país. Es muy distinto a los netamente de obra. Ahora, el otro día, por ejemplo, tenía una alumnita que me pregunta, yo soy asistente de contabilidad y me acaban de elegir como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo debo hacer para pedir mi ascenso a supervisor? Bastante cuidado. El cargo de supervisor de seguridad y salud en el trabajo como elección de representatividad de los trabajadores no es una, ¿cómo se le dice? No es un ascenso, por si acaso, no es un nuevo puesto de trabajo, es una designación de representatividad. Tú sigues siendo asistente de contabilidad, solo que todos los trabajadores te están eligiendo a ti como vocera y representante de todos los trabajadores en materia de seguridad y salud de trabajo. Y a esta representatividad se le está dando el cargo, o dígase, se le está dando el nombre de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tú vas a seguir haciendo tus funciones que fuiste contratada de contabilidad, pero al mismo tiempo representas a los trabajadores como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y este término se viene confundiendo últimamente con el supervisor SOMA, que en realidad el supervisor SOMA o el supervisor de CSD es un puesto de trabajo nuevo que tú contratas no como representante de trabajadores, tú lo contratas para que puedas supervisar los estándares o los cumplimientos de las medidas de seguridad en las actividades que tú realizas. Son cosas muy distintas. Entonces, vuelvo a centrar la idea. Para empresas de más de 20 trabajadores, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para empresas de menos de 20 trabajadores, Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con esto entendido, y he tenido que hacer esta aclaración porque, repito, he tenido esto en el más del 70% de clientes y estimo que entre algunos de ustedes deben seguir teniendo también este conflicto. Por ahí Moisés dice algo interesante. Si tengo 15 personas en planilla y 20 por recibos por honorarios sin seguro, bueno, básicamente entiéndase que antes de aplicar las medidas de seguridad y salud del trabajo, lo primero que se aplican son las medidas sociolaborales. Si tú tienes a personal en planilla por más de 3 meses haciendo una actividad constante de servicio profesional, eso ya es una evasión de responsabilidades sociolaborales. A esas personas tú las deberías tener en planilla y no por recibos por honorarios. Entonces, primero hagan una evaluación adecuada de quiénes sí corresponde estar en recibos por honorarios y traten de no evadir justamente porque, o sea, SUNAFIL, en el momento que llegue a inspeccionar, lo primero es sociolaboral y luego aplicará las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, exacto, estás infringiendo la ley, correcto.
Entonces, lo primero que tienes que ver es quién sí, según la ley, debe estar en planilla. Porque si no los tienes en planilla por evadir justamente el pago de seguros, por evadir el pago de planillas, uy, ahí tienes otra multa adicional y justamente estás contraviniendo a los temas sociolaborales. Bastante cuidado. Entonces, para poder elegir un comité, solamente cuentas a los que están en planilla. Para poder elegir un supervisor, solo cuentas a los que están en planilla. Nada más. Siguiente punto importante, dentro de los lineamientos preliminares. El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo debe incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Entiéndase que estamos hablando justamente de los procedimientos y estándares. Y acá voy a hacer otra aclaración muy importante. Y les voy a pedir nuevamente que me presten bastante atención porque los casos que les voy a presentar es algo de las confusiones que se han venido dando a través de todo este tiempo a raíz de que las normativas no han sido claras y otras que han llegado a destiempos. Me atrevo a contestar antes de esto una pregunta muy importante. Cuando hagan la elección de los comités, cuando hagan la elección de los supervisores, solo consideren, primero que nada, para saber si quiero comité o si quiero supervisor, cuenten el total de su planilla. Primer paso. Segundo paso, de ese personal de planilla, solo para el proceso de elecciones voy a considerar personal trabajador. Con eso quiere decir que elimino aquellos personales de confianza y elimino aquellos personales de dirección. Entonces, por ahí me decían, ¿puedo considerar a un administrador como supervisor? No, pues, porque él es parte de dirección. O si no es dirección, es confianza. Solo los trabajadores que no sean dirección ni confianza pueden participar de la elección de los miembros del comité y los miembros o el supervisor de seguridad en el trabajo. Bastante cuidado, eso es parte del proceso de elección. Entonces, como les estaba mencionando, ha habido muchos conflictos con respecto al término protocolo, al término plan, al término lineamiento, al término plan de contingencia y emergencia. Y por ahí muchos decían, total, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que requiero? Por acá me dicen que necesito tener protocolo, por acá me dicen que necesito un plan, por acá me dicen que necesito un procedimiento, otro me está pidiendo un plan de emergencia. Total, ¿qué es lo que necesito? Muy bien. Antes de que salga esta normativa de los lineamientos preliminares, la única normativa que teníamos era la guía que les mencioné, la resolución ministerial 055-2020 MINSA, una guía justamente de medidas preventivas en el ámbito laboral. Solamente teníamos eso. Entonces, como solo existía eso, los profesionales empezaron a guiarse justamente este documento y empezar a generar documentos que nos pudieran ayudar a controlar el riesgo de contagio. Documentos como, por ejemplo, un protocolo. ¿Por qué un protocolo? A diferencia de un procedimiento. Porque el procedimiento puede tener ciertos saltos, ciertas, ¿cómo lo puedo decir? Ciertos incumplimientos, ¿correcto? Sin embargo, un protocolo se debe cumplir paso a paso. Y si tú no cumples un protocolo, pues la implicancia es de bastante riesgo. ¿Sí? Por eso que empezó antes de los lineamientos crearse protocolos. Y otros profesionales que se dedicaban, al igual que mi persona, a los temas de continuidad de negocio, y entiéndase que si frente a todas las empresas paralizadas, ¿qué sistema de gestión en vez de seguridad y salud en el trabajo era necesario? Era necesario un sistema de gestión de continuidad de negocios para ver qué hacíamos para que las empresas empezaran a laborar nuevamente. Entonces, dentro de los planes de continuidad de negocio existen dos planes muy importantes, que son los planes de contingencia y los planes de emergencia. Entonces, y es por eso que también antes de los lineamientos se hablaba mucho de los planes de contingencia, los planes de emergencia para volver al funcionamiento de las empresas. Sin embargo, esto queda eliminado o queda desfasado, podría decirse, una vez que tenemos la resolución ministerial 239-2020 MINSA, donde ya nos dice que todas las ideas que teníamos se van a centralizar a través de un plan. Entonces, nos dan los lineamientos que vamos a ver el día de hoy y le dice a los sectores productivos que con estos lineamientos tienen ustedes que crear un protocolo como sector. Y entiéndase que el lineamiento de esta norma te dice qué cosa vas a hacer. Entiéndase que los protocolos que han creado los sectores te dicen qué cosa vas a hacer. Pero sin embargo, cuando tú elaboras el plan, tú tienes que considerar los protocolos del sector que te corresponde
y tienes que seguir alineado a los lineamientos de esta normativa que estamos en estudio. El acondicionamiento de estos dos enfoques, lineamiento más protocolo de sector, voy a construirlo en un cómo dentro de mi organización. Ese cómo son los procedimientos dentro del plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. ¿Me dejé entender? ¿Me entendieron esa fase? Entonces, ¿cuál es el único documento ahorita necesario? El plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. El único. Y es el único que se aprueba, porque ya los protocolos están dentro de este plan. ¿Se entendió? A través del chat me confirman. Vamos a hacerlo ahora con manzanitas. No se preocupen. Lo ideal es que todos lo podamos entender. A ver. Digo que lo ideal es que todos lo podamos entender porque si no lo entendemos, vamos a seguir en la misma complicación. Correcto. Entonces, si me siguen, esto era antes, esto es ahora. ¿Antes y ahora de qué? De la resolución ministerial, disculpen el pulso, pero estoy escribiendo con el mouse, 239-2020 MINSA. ¿Correcto? ¿Qué cosa había antes? Cuando no teníamos esta resolución, se creaban protocolos. Y protocolos en base solamente a una norma. E incluso las guías de la OMS, porque la OMS también tenía guías, la OIT también tenía guías. Pero en Perú teníamos la resolución ministerial 055-2020 MINSA. Entonces, en función de esta guía, se empezaron a armar protocolos, se empezaron a armar planes de contingencia. Entiéndase como contingencia todo aquello que tú puedes asumir con recursos propios de la empresa. Y se empezaron a generar también planes de emergencia, aquellos que requieren recursos del entorno que escapan justamente de los recursos internos de la organización. Planes de emergencia. Ahora, a raíz de la 239-2020 MINSA, ahora hay que considerar dos enfoques. La misma normativa, ¿correcto? Y hay que considerar el protocolo sectorial. Estos dos me dicen el qué tengo que hacer. Y estos dos me van a arrojar, utilizando la información de los lineamientos que estamos revisando, más los protocolos sectoriales, y entiéndase que los protocolos sectoriales también se han basado en estos mismos lineamientos, ¿sí? Voy a elaborar lo que se conoce como plan, o vamos a llamarle más fácilmente plan COVID-19. ¿Qué es lo que contiene entonces este plan? Ya tiene los protocolos, ya tiene los lineamientos, y estos se generan a través de lo que se encuentra dentro, procedimientos. ¿Cuántos procedimientos? Tenemos 7 procedimientos en el tema de prevención COVID-19 y tenemos 4 procedimientos en el tema de reincorporación al trabajo. Eso es nuestro plan. Y este es el único ahora que es necesario. Ahora, con estas manzanitas, ¿se entendió? Me confirman por favor a través del chat, porque lo ideal es que acá podamos entender todos. Excelente, son 7 y efectivamente más 4. En total 7, 8, 9, 10, 11 procedimientos que tenemos que crear, que estos procedimientos ya contienen justamente los protocolos del sector y los lineamientos. Si por ahí alguien no entendió, tranquilo, porque todavía ahorita que vamos a seguir revisando lo van a seguir entendiendo muchísimo mejor. Bien, vamos a seguir avanzando porque estoy más que seguro que en el proceso todavía lo van a entender más aún, pero era necesario hacer este esquema porque, repito, hay muchos o sea, hay tanta información ahorita en el mercado y a destiempos y tan rápido ha sido que todavía hay muchos que no saben si es que esto ya no aplica, si es que esto aplica, y cuando acuerdan no saben al final qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por eso es que fue necesario hacerles esta explicación.
Entonces, habíamos visto estos tres requerimientos o lineamientos preliminares. Ahora, existen cuatro más, definitivamente. Uno que está enfocado a que el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo debe especificar el número de trabajadores, el riesgo de exposición, las características de vigilancia, y esto lo vamos a ver justamente en el plan, porque vamos a hacer el plan paso a paso. Todo empleador debe registrar el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo en el Ministerio de Salud a través del sistema integrado COVID-19, SICOVID-19. Esto fue modificado, ahora ya les vamos a mostrar también la página del MINSA, se ingresa ahora, se registra inmediatamente. El tema es que ha habido un cambio hace 2 días, que ahora la administración ya no está a cargo del MINSA directamente, sino a través del CENSOPAS. Entonces, que es el Instituto de Salud dentro del Ministerio de Salud, ellos se van a hacer cargo ahora sí, y que está directamente relacionado a seguridad y salud ocupacional, o a salud ocupacional, que ellos se van a hacer ahora sí cargo de la administración de todos estos temas de los planes. Y lo vamos a ir comentando un poco más adelante. El plan de vigilancia, entiéndase que una vez que está registrado, ahora, una vez que ya está registrado, debe estar accesible a las entidades de fiscalización. A Sensopas también se le ha entregado hace 2 días el proceso de fiscalización y este elemento, una vez que encontrase alguna incidencia, está obligado a informar a SUNAFIL y a su salud para que procedan según corresponda. Y continúa el mismo proceso de fiscalización a través de su salud y SUNAFIL. Para las acciones de su competencia, para tal efecto, bueno, esto, repito, ha sido modificado. Ahora es Sensopas el que está a cargo del proceso de fiscalización y transmite esa información a SUNAFIL y a su salud. Ese es el cambio que se ha dado ahora. Todo plan recibido en las instancias antes mencionadas constituye el instrumento que permite la verificación ex post de su cumplimiento. En otras palabras, una vez aprobado el plan, se tiene que generar justamente la implementación porque este es el instrumento justamente para continuidad. Y ahora sí, esto es preliminar, ya lo teníamos que ver, y entramos ahora sí a más carnecita. Plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo. Entiéndase que no voy a tratar específicamente planes por sector. Si alguno está esperando que de repente hable de construcción, de producción, no voy a hablar en general, porque son muchos sectores y en realidad no es tan complicado, pero lo único que hay que hacer es hacer el acondicionamiento del protocolo del sector que corresponde al mismo lineamiento, que lo que vamos a ver justamente es el lineamiento en específico. ¿Qué cosas tenemos que considerar en el plan? Acá sí vamos a hacer el paso a paso. El punto 1, que tiene que ver con los datos de la empresa o la entidad pública, pues básicamente acá hay que colocar la razón social, la dirección, la provincia y el distrito donde se encuentra la organización. Acá no hay vuelta que darle. Ese primer dato, entiéndase que ya estamos desarrollando la estructura del plan. Este es el punto 1 de la estructura del plan. Son 10 puntos, 11 con un acta. Entonces, este es el punto 1. El punto 2 te pide los datos del lugar de trabajo. Y esto es en caso tú tuvieras una organización con múltiples sedes o de repente tienes diferentes proyectos. Lo adecuado es que puedas mencionar acá toda la cantidad de sedes y al mismo tiempo incluir la ubicación de ser necesario. También es un punto muy sencillo de agregar al plan. El punto 3 tiene que ver con los datos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y acá lo adecuado es agregar la nómina de los profesionales si es que el equipo es dentro de tu organización. Ahora, si tienes el servicio tercerizado, pues entiéndase que pudieras colocar ahí los puestos y considerando también la empresa que te viene dando el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Debido a que puede que, como es una empresa tercera, puede modificar en cualquier momento también al equipo de trabajo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, puedes agregar a ambos equipos. Al mismo tiempo, como parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo, también son los miembros del comité y si eres una empresa de más de 20 trabajadores, y es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo si es que eres una empresa de menos de 20 trabajadores. Entonces, esos datos se colocan en el punto 3. En el punto 4, muchos dirán, oye, pero eso es una introducción, es el floro del plan. No, para nada. Si bien cierto, la norma ya te da una introducción que habla sobre el enfoque del país, el enfoque de toda la nación, lo adecuado es que cada uno de ustedes, cuando hablen del proceso de introducción, hablen en función de la coyuntura actual que viene viviendo tu organización, porque no todas las organizaciones, entiéndase que están viviendo el mismo contexto. Entonces deben generar acá en el proceso de introducción cómo vienen viviendo el contexto COVID-19 en el proceso de tu organización, cómo les está afectando a ustedes como organización. Eso va en la parte introductoria. Contexto general y los alcances necesarios, ¿correcto? No es acá, no entra el floro, para nada, para nada. Acá entra el contexto de tu organización.
Punto 5. Van a tener que generar objetivos generales y específicos. Entiéndase también en este punto que, como les había dicho hace un momento, ustedes pueden considerar el mismo objetivo general y objetivos específicos de la norma de lineamientos que ya te da y solamente le ponen en la empresa tal, pueden hacerlo. O en algunos casos sean mucho más específicos y generen procedimientos que les permitan tener mejor orientación al propio contexto de su organización. Al mismo tiempo, entiéndase que fuera de elaborar un solo plan, estos objetivos deben permitir el monitoreo de los avances que puedan tener en el proceso de implementación. Cuando hablamos de que les pueda permitir el proceso de monitoreo, lo adecuado es que ustedes puedan tener sus objetivos generales. Estos objetivos generales les puedan dar los objetivos específicos. Estos objetivos específicos, cuando ya entramos a un proceso de monitorearlo, necesitamos que tengamos metas, ¿correcto? Estas metas, para saber cómo están yendo en función en el tiempo del tema de efectividad, necesitamos tener indicadores. Ya estamos hablando de parte del proceso de implementación que es necesario. Y estos indicadores, pues deben tener un responsable de seguimiento. Que entiéndase que los responsables de seguimiento no necesariamente es el equipo de seguridad y salud en el trabajo, el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Como responsables también podemos tener a miembros de otras áreas, como por ejemplo, si vamos a hablar de comprar mascarillas, pues el indicador como responsable va a estar a cargo del personal de logística o del personal de compras directamente. Entonces, no necesariamente es un miembro del equipo de seguridad. Y a través de esto nosotros vamos a poder tener adecuadamente el seguimiento de los indicadores. Disculpe, el seguimiento de los objetivos. Y ya si alguno quiere ser mucho más específico, lo adecuado es pues que pueda utilizar objetivos que sean SMART, ya como para ser mucho más técnicos. ¿Ya? Esto es hacer una buena estructura de objetivos. Pero si no quieres complicarte tanto, no está mal, repito, que utilices los mismos objetivos de los lineamientos. Punto 6. Respecto a la nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Acá quiero hacer una acotación muy importante porque muchos están confundiendo la valoración de la medición o la evaluación de riesgos del IPRC con la evaluación de riesgos de exposición COVID-19 según este plan. Son dos cosas muy distintas, no las junten. Uno tiene que ver justamente con la exposición al peligro o al riesgo dentro de la organización por la actividad de trabajo, y otro tiene que ver con la exposición al virus por la exposición a personas y por distancia que vas a tener de atención a personas. ¿Correcto? Entonces, en este nivel de riesgo para este plan, vamos a ver riesgo bajo de exposición o de precaución, riesgo mediano de exposición, riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición. El riesgo muy bajo de exposición son aquellos trabajos con un riesgo de exposición bajo, son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 y no tienen un contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con público en general. Si se dan cuenta, es justamente a ello, ¿no? A la exposición o al contacto con personas. Básicamente los trabajadores en categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo. Son trabajadores de limpieza, de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes. Entonces, acá hay dos términos muy importantes, es la frecuencia de exposición a personas y al mismo tiempo la distancia de 2 metros de distancia. Si son 2 metros de distancia a más, entonces estarían pues en un riesgo bajo de exposición. Un riesgo mediano de exposición son los trabajos con riesgo medio de exposición, incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y o cercano, por ejemplo, menos de 2 metros de distancia, con personas que podrían, ni siquiera confirmadas, que podrían estar infectadas por COVID-19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Como por ejemplo acá se encuentran las personas que atienden pues, en los bancos, atienden en las farmacias, que ellos sí en algunos casos tienen atenciones a menos de 2 metros, y la frecuencia con la que se da el alcance con personas que podrían, y no están confirmadas, que podrían estar infectadas, es latente, ¿no? Entonces, ellos son riesgo mediano de exposición. El riesgo alto de exposición, vamos a encontrar trabajos con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas. Acá ya hablamos de sospechas de COVID-19. Por ejemplo, trabajadores de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia que transportan pacientes, diagnósticos y sospechas de COVID-19.
Y el riesgo muy alto de exposición, pues vamos a tener aquellos trabajos con alto contacto directo con casos confirmados de COVID-19. Entiéndase los trabajadores de salud que realizan la atención de pacientes con COVID-19, trabajadores de salud que realizan la toma de muestras, procedimientos de laboratorio a pacientes confirmados con COVID-19 y trabajadores de morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19. En términos generales, para poder entender este punto, en la mayoría de organizaciones normalmente están en este nivel de riesgo y otras, según el nivel de exposición, llegan hasta este nivel de riesgo. Esto es en empresas. Ahora, si tengo una enfermera que justamente va a hacer seguimiento a los casos sospechosos de COVID-19 de los trabajadores, pues solo la enfermera llegaría hasta este punto. Y esto es específicamente solamente para personal de salud que atiende a COVID-19. Ahora, ¿existe un seguro para ver todo esto? Solamente acá aplica el SSTR. Porque ya hay una normativa que aplica como enfermedad profesional el SSTR a este nivel. En estos niveles, todavía el SSTR no está considerado como enfermedad profesional. Los militares y policías, ¿en qué tipo de riesgo estarían? Bastante cuidado, porque para poder saber este nivel de riesgo no es una suposición. Para saber este nivel de riesgo hay que revisar y hay que entrevistar a los trabajadores. ¿Qué cosas revisamos? Revisamos los perfiles de puesto de trabajo, revisamos las funciones que han sido determinadas en el puesto de trabajo para poder, y asimismo se entrevista a los trabajadores para que nos puedan indicar exactamente en qué momentos pudieran tener dos puntos importantes: la distancia y la exposición con personas. ¿Correcto? Entiéndase que acá hay dos puntos importantes de valoración: el contacto con las personas y las distancias. Y eso solamente lo podemos determinar a través de entrevistas y lo podemos determinar a través de la revisión a minuciosidad de los MOF, si es que fuera el caso, o de los perfiles de puesto de trabajo donde están las funciones. No es un supuesto, y yo les sugiero acá tener bastante cuidado. Ahora, por temas prácticos, por tema de que esto yo lo vengo desarrollando con frecuencia, es que les digo que la mayoría de empresas se encuentran algunas acá y otras se encuentran acá. O sea, eso sí, por temas prácticos. Pero aún así, no es que esto aplique a todas las empresas. Y las enfermeras normalmente están acá porque ellas sí tienen que hacer su seguimiento pues, a casos sospechosos. ¿Sí? Hasta aquí este nivel de riesgo se entiende, ¿no? Aquellos que se lanzan con bastante letra, entiéndese que yo no puedo leer en este momento demasiado texto. No lo voy a poder leer. El personal que controla la temperatura, ¿en qué riesgo está? Ah, interesante. Significa que ese personal sí va a estar en riesgo mediano de exposición. ¿Por qué? Porque justamente va a tener una distancia menos de 2 metros de distancia, va a tener este proceso, y al mismo tiempo va a ser frecuente la exposición a personas. ¿Sí? Él estaría en riesgo mediano. Porque entiéndase de que se están haciendo procedimientos justamente día a día dentro del plan que van a permitir controlar el riesgo. A diferencia de otros tipos de eventos que tú pudieras encontrar en la calle con cualquier tipo de personas, que ahí sí no controlas nada, pues, ¿no? Listo, muy bien. Continuamos. Acá también era necesario hacer la aclaración porque he tenido bastantes que se siguen confundiendo en esta matriz y algunos hasta confunden con la matriz y per se, que pues no es lo mismo. ¿A cuántos centímetros mide el termómetro? Depende mucho también del termómetro. Y entiéndase que también va a depender de cada termómetro. Yo les sugiero siempre que consulten con su médico, porque los médicos tienen las técnicas adecuadas incluso para hacer la medición. Hay termómetros que por más que te estén marcando 38, no significa que la temperatura es 38, porque hay que agregarle 0.5 más, es 38.5. Entonces, depende mucho del tipo de termómetro para poder hacer los cálculos. Y eso lo conoce más el personal de salud. Como les había dicho, el plan tiene dos cuerpos importantes: los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 y los procedimientos para regreso y reincorporación del trabajo. En el punto 7 vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7, 7 justo, el 7 procedimientos enfocados a la prevención del COVID-19. ¿La toma de temperatura puede ser también un riesgo alto ya que se le hace a diferentes personas? No, no es riesgo alto. Repito, el riesgo alto se le da en casos sospechosos de COVID-19.
y por eso que el único que se está enfrentando a casos sospechosos en una empresa es el médico o es la enfermera, que sí, pues, por casos sospechosos tiene que ir a hacer visitas según lo que le corresponda. Pero trabajadores no. O sea, si se supone que estás haciendo los controles diarios, no podrías tener sospechas inmediatas. En cambio, una vez que la temperatura sale elevada, ahí sí hay sospecha y quien va a atender no es la persona que hace la temperatura, lo va a atender la enfermera o el médico. Entonces, por eso es que ellos sí se exponen. Repito, ahí es bastante análisis. No confundamos la valoración. Ahora, ¿qué procedimientos hay que considerar? Estos 7 procedimientos son obligatorios, ¿ah? Y es más, ahora dentro de la plataforma tienes que subir procedimiento por procedimiento. Ya no subes un PDF entero. Ahora subes el procedimiento de 1, el procedimiento 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este esquema no te puedes saltear, no puedes obviar procedimientos. Bastante cuidado. El primer procedimiento está enfocado justamente a limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Eso es lo que les quería explicar y acá sí con esto me van a entender mucho mejor con respecto al protocolo sectorial. El lineamiento, esto está enfocado en función del lineamiento, te dice que hay que verificar el cumplimiento previo al inicio de labores diarias, verificar el cumplimiento de la limpieza y desinfección. Te dice, si te percatas de forma global, qué cosa vas a hacer. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué te dice el lineamiento? Verificar el cumplimiento previo al inicio de labores de las limpiezas. Correcto. El sector, el protocolo sectorial te dirá que hay que verificar el cumplimiento 2 veces al día de las labores de limpieza diarias. Ah, sigue siendo un cómo, pero ese es mucho más específico porque el sector dentro de su protocolo me está diciendo que se deben hacer con frecuencia 2 veces al día. Pero aún sigue siendo un qué. Cuando yo aterrice el lineamiento, aterrice el protocolo de mi sector, pues tengo que ser específico a mi organización. Si mi organización trabaja de noche, pues tendré que decir y se verificará en el horario de día y se verificará en el horario de la noche. 2 veces en el horario de día, 2 veces en el horario de noche. Y si puedo ser más específico, mejor. Se verificará al ingreso de todos los trabajadores y se verificará a la salida de todos los trabajadores. Ese es el proceso adecuado para hacer la elaboración del plan. El plan tiene que ser específico a la organización, considerando el lineamiento que estamos mencionando y considerando el protocolo del sector que aplique, porque el sector es un poco más rígido y un poco más específico con respecto al lineamiento. Construcción, por ejemplo, en el caso de medidas de distancia, si se han percatado, el mínimo en todo sector es mínimo 1 metro, pero en construcción es 1,50 m. Y en donde he visto ahora para el caso de delivery son 2 metros. Entonces, se dan cuenta que cada sector considera medidas completamente distintas según el tipo de actividad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aterrizar en cada una de sus propias actividades de cada empresa. Hay que considerar la metodología, pasos, frecuencias con la que se realizará la limpieza y desinfección sanitaria. Igual, quídense siempre también en su protocolo del sector para que lo aterricen a sus planes. Hay que considerar los ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos. Es importante acá hacer el mapeo adecuado, porque si se les está escapando de repente algún mueble, algún equipamiento que pudiera tener contacto con personas infectadas, podrían tener ahí un vacío que pudiera generar el contagio. Entonces, es importante que se aseguren la protección y la capacitación para quien haga la limpieza. Quien hace la limpieza debe estar bien capacitada de todos los puntos que va a tener que limpiar, así no hayan sido mapeados, porque es bastante criterio y para eso es el proceso de capacitación al personal de limpieza, de qué cosa debe limpiar y debe entender que existen múltiples focos de contagio y por eso que tiene que tener el propio criterio personal y no esperar pues a que alguien le diga eso se limpia, eso no se limpia, ¿no? Entonces ahí también deben asegurarse dentro de su procedimiento. Y asegurar los insumos y materiales para la desinfección. Esto dentro del punto de limpieza y desinfección de centros de trabajo. Dentro del punto de identificación de sintomatología COVID-19 previsto al ingreso del centro de trabajo, vamos a ver la realización de manera previa de la reincorporación de la ficha sintomatológica que está dentro del mismo lineamiento, el control de temperatura corporal al ingreso del centro de trabajo, la toma de pruebas serológicas, que es la prueba rápida a los trabajadores de mediano riesgo o muy alto riesgo. Significa que aquellas personas que sean de riesgo bajo, según la tabla que hemos visto, no amerita que les hagan las pruebas serológicas. Es más, la norma más adelante van a ver que indica que el personal, por ejemplo, eso es en el caso del personal de oficina, que no necesita tener contacto con nadie. Entonces, el personal de oficina normalmente, como no necesita tener presencia en la organización, se va a priorizar el trabajo remoto. Entonces, por ende, en algunos casos ya se supone que no sería necesario hacerle la prueba serológica. Ahora,
El costo de las pruebas es a cargo del empleador y eso también ya ha sido parte de la modificatoria, por eso que lo ven que están como en letra roja. La periodicidad de la aplicación de pruebas será determinada por el profesional de la salud. Importante, se requiere sí ciertos criterios médicos. Normalmente, como ya se sabe, se presentan síntomas e inclusive se podría decir que el virus termina de tener sus efectos pasados 14 días. Entonces es por eso que los médicos normalmente ahorita están proponiendo como mínimo el promedio para las pruebas de 14 días. Aún así, según los últimos estudios que se sigan dando a nivel de salud, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, variarían los criterios justamente del personal de la salud para las pruebas serológicas. Como por ejemplo, hoy día me enteré de un nuevo criterio que se está generando que está relacionado a las personas asintomáticas. Y dicen que las personas asintomáticas, a pesar de haber pasado su periodo de aislamiento de 14 días, van a seguir dando positivo a la prueba COVID-19 y por ende la prueba rápida no podría ser un elemento de control de la enfermedad, porque entiéndase que la persona que no contagia y a pesar de que tiene el virus va a seguir dando positivo porque tiene el virus, pero no contagia. Entonces, la prueba serológica no es para poder hacer el control, hay otros elementos. Entonces ya en cualquier momento sale el cambio donde para las personas asintomáticas ya no es necesario pues hacer las pruebas serológicas, ¿no? O aquellas personas que ya pasaron su proceso de 14 días de aislamiento, igual, o sea, ya no hay forma, igual ya está con el virus, solamente que ya generó los anticuerpos. Muy bien, entonces si se percatan, acá hay bastante criterio médico y en esos casos sí, yo les sugiero que si pueden consultarlo con un profesional de la salud, que son pocos los procedimientos, igual los consideren dentro de las consultas. Otro de los procedimientos es el lavado y desinfección de manos, que tiene que ver con asegurar la cantidad y ubicación de lavaderos de manos. Asegurar el jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla o el alcohol en gel. Acá, repito, este es un qué hacer. El protocolo del sector te dirá que debes colocar mínimo 3, 4, no lo sé, depende mucho del sector, pero sin embargo, cuando tú esto lo lleves a tu organización para elaborar tu plan, tienes que poner dónde vas a colocar el alcohol líquido, dónde vas a colocar los desinfectantes, al ingreso, en la zona de vestuarios, al lado del lavadero, y si tienes un plano, pues lo adecuado es que puedas poner en el plano en dónde los vas a instalar. Eso es llevar o elaborar el plan, ¿correcto? Ubicar el lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo, lavarse las manos previo al inicio de la actividad laboral, en lo posible evitar el contacto de manos con los caños o manijas, y es por eso que ahora en el mercado existen incluso los dispensadores de pedal. Cartel en la parte superior de los lavaderos con un método correcto de lavado. Actualmente el único método es aquel que está aceptado por la OMS y por el MINSA. No seamos tan creativos de querer cambiar los métodos de lavado de manos porque de repente les parezca, no. Durante este proceso de emergencia sanitaria, la única información fiable, la única información confiable, por más que no quieran estar de acuerdo, es la información oficial del MINSA, la información oficial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Correcto? El procedimiento 4, que tiene que ver con la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo, pues hay que considerar los procedimientos de información sobre COVID-19 en los medios de protección laboral. Y como les decía, toda esta información debe estar basada en la información que emite el MINSA y que emite la Organización Mundial de la Salud, así como la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Hay que exponer carteles preventivos sobre COVID-19 en lugares visibles y medios existentes, exponer la importancia del lavado de manos, toser cubriéndose la boca con el codo, el uso obligatorio de la mascarilla durante la jornada laboral y sobre todo educar permanentemente en las medidas preventivas de contagio. Definitivamente todo este procedimiento les va a arrojar un plan formativo y lo adecuado es que dentro de los anexos no están limitados dentro del plan, ustedes pueden colocar la cantidad de anexos necesarios y ahí pudieran colocar también su plan que arroja, su plan de capacitación o de sensibilización que les saldría como consecuencia de esta evaluación. Con respecto a las medidas preventivas colectivas, hay que considerar los procedimientos de ambientes ventilados. En su mayoría se promueven los ambientes con ventilación natural. Y si es que se llegase a utilizar la ventilación forzada, pues tendrían que ver también cuál es la proyección, porque en algunos casos la ventilación forzada a veces está inconscientemente direccionada a ciertos trabajadores. Entonces hay que ver adecuadamente cómo se da esa ventilación. Como les mencionaba, acá el distanciamiento es de 1 metro entre trabajadores, sin embargo, en cada sector hay mayor rigidez. Construcción 1,50 m, el tema de delivery 2 metros, etc., etc. Deben acondicionarlo también a través de sus sectores.
Uso permanente de protector respiratorio, los procedimientos de respeto a los turnos en la distancia de 1 metro dentro de los comedores y este punto de la distancia también en función de sus protocolos de sector. Las reuniones de trabajo se hacen de forma virtual y esta letra la ven de color azul porque justamente está enfocada en el decreto legislativo 1499 que les mencioné al inicio, que todas las capacitaciones ahora son solamente de forma virtuales. Hay que considerar barreras físicas en los puestos de atención al cliente y esto tiene que ser adaptado en cada organización. Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar al centro de trabajo y los espacios específicos para residuos sólidos de material preventivo COVID-19. La medida 6 que hay que considerar es justamente la disponibilidad de EPPs, el inventario y la ubicación, las medidas para el uso correcto obligatorio. Acá es importante porque lo que van a hacer es revisar y acondicionar su famoso procedimiento de uso, manejo y conservación de equipos de protección personal, indicando ahora que hay elementos que son de uso masivo, como por ejemplo las mascarillas comunitarias para riesgo bajo y las mascarillas quirúrgicas para riesgo medio dentro de las empresas. Si tienen una enfermera, pues son las N95 porque son personal de salud. Ahorita vamos a ver esa tabla también. 7. Vigilancia permanente de las comorbilidades relacionadas al trabajo. Acá este punto es importantísimo porque esto es full criterio médico. Y a mí me preocupa bastante acá porque incluso las empresas de menos de 20 trabajadores no requieren ni siquiera hora de enfermera. Entonces, la responsabilidad es directa del empleador. Pero ¿cómo haría esto? Hacer los procedimientos permanentes de la salud de los trabajadores, el control de la temperatura corporal al ingresar al centro laboral y finalizar la jornada laboral. No necesariamente lo hace la enfermera, bastante cuidado. Cada sector especifica que la responsabilidad es del personal de la salud, pero sin embargo esta se puede delegar. Bastante cuidado. La toma de registro de temperatura a trabajadores. Se indicará la temperatura al trabajador que marque más de 38 grados centígrados según el criterio del profesional de la salud para la medición según el tipo de termómetro que se utilice. Para puestos de muy alto riesgo se mide 3 veces al día la temperatura, toma de pruebas serológicas o moleculares, la identificación de contactos a domicilio y la comunicación a la autoridad de salud. Un punto que se ha incluido con la modificatoria es que hay que incluir ahora las medidas de salud mental para conservar el clima laboral. Hoy en día hay que considerar justamente los temas psicosociales y hay que considerar procesos de temas psicosociales también en nuestro plan de vigilancia. Y por eso que también uno de los temas que arroja la sensibilización es el tema del control del estrés laboral. ¿Por qué? Es parte del enfoque de este nuevo plan de vigilancia. Como les había mencionado, estos son los equipos de protección que hay que utilizar según el tipo de riesgo. Ya habíamos visto que a riesgo bajo están casi todas las organizaciones. Riesgo mediano según el nivel de exposición. Y para estos dos casos el uso es de mascarilla quirúrgica. La última modificatoria que hemos tenido es justamente que para casos de riesgo bajo pudieran utilizar también las mascarillas comunitarias, que son las de tela que se están fabricando, cumpliendo el estándar pues, de INACAL. Y para riesgos de alto a muy alto, pues sí se requieren el respirador N95. Para estos casos, para muy alto la careta facial, ¿no? Tengan en cuenta que muchos, justamente por el tema del miedo, están utilizando el de riesgo muy alto de exposición. Pero si no estamos en riesgo muy alto de exposición, es una exageración de protección. Pero ya dependerá de cada persona en función de lo que está adecuado a utilizar. Pero según el estudio, es lo mínimo o es lo necesario utilizar solamente las mascarillas. ¿El empleador puede asumir como temperatura de restricción de ingreso de 37.5? Sí, lo puede asumir, efectivamente. Con respecto al profesional de la salud, como les mencionaba, para centros de trabajo tipo 1, donde no están incluidas las actividades de alto riesgo y son hasta 20 trabajadores, el empleador es el total responsable. Sin embargo, para empresas que son de alto riesgo, que tienen hasta 20 trabajadores, pues aparte de que el empleador pudiera considerar la contratación de servicios especializados externos, también está obligado a tener una enfermera ocupacional en la organización. En el caso tipo 3, ya no se considera si es de alto riesgo o bajo riesgo. Sí o sí, si tienes más de 21 trabajadores, hasta 100 trabajadores, estás obligado a tener responsabilidades del empleador y obligado a tener una enfermera licenciada en enfermería. Y esta licenciada en enfermería, entiéndase que en todos los casos es hasta un promedio de 36 horas semanales. Para los centros de trabajo tipo 4, que son hasta menos de 500 trabajadores, ya te solicita un médico. Y para el caso de menos de 500 trabajadores, el médico es un promedio de 18 horas a la semana. Y para empresas de más de 500 trabajadores, el médico es hasta un máximo de 36 horas semanales. Más la enfermera y más las obligaciones del empleador.
El siguiente bloque importante que les hablaba del plan es justamente los procedimientos obligatorios con respecto al regreso y reincorporación al centro de trabajo. Vimos 7 procedimientos en el tema de prevención en el trabajo y vamos a ver 4 procedimientos en función al regreso y de reincorporación al trabajo. Entonces, el primer procedimiento, eso quiere decir que en supermercados tiene que tener sí o sí un médico y enfermeras, claro, si es que pasa la cantidad de trabajadores. Por centro de trabajo, bastante cuidado. Proceso para regreso al trabajo. Aquí vamos a considerar los procedimientos con efecto de identificación de exposición a riesgo a todos los puestos de trabajo, la aplicación de manera previa de la reincorporación, la ficha sintomatológica que está justamente dentro de esta guía, el control de la temperatura corporal e ingreso al centro de trabajo, la toma de pruebas serológicas, aquellos que son de mediano a superior de riesgo, la periodicidad de la aplicación de las pruebas. En el caso de los síntomas, el profesional de la salud, entiéndase, en caso de que existan síntomas, el profesional de la salud será quien determine el retorno a labores del trabajador. Acá es indispensable la actividad del profesional de la salud. Y en caso de que se pudiera identificar un caso sospechoso, pues se aplica la ficha sintomatológica del COVID-19, epidemiológica, disculpen, se aplican las pruebas serológicas y asimismo se toman en cuenta todos los tratamientos de la resolución ministerial 193/2020 MINSA, que tiene que ver justamente con casos sospechosos. Y definitivamente, si se sospecha de un caso, se aplica el aislamiento por 14 días, directo, aislamiento a 14 días. ¿Se puede utilizar mascarilla comunitaria en caso de riesgo medio? No, solamente para riesgo bajo. Para riesgo medio sí ya es necesario la mascarilla quirúrgica. Muy bien. Proceso para reincorporación al trabajo. ¿Qué es lo que hay que considerar acá? Básicamente, se aplica lo mismo. En este caso, para los trabajadores que cuenten con el alta epidemiológica C19, de COVID-19, en caso, ¿qué cosa sea? Si es que el caso fue leve, se reincorpora el trabajador 14 días calendarios después de haber hecho su aislamiento domiciliario. Y entiéndase, como les dije, que no es necesario hacer la prueba serológica nuevamente, porque sí o sí va a salir el positivo, porque sí o sí ha tenido el virus. Pero como el caso fue leve, ya no es contagioso, ya el virus no se convirtió en parte de su sistema inmunológico, se pudiera decir. En caso moderado o severo, acá sí es importante, porque 14 días calendarios después de la alta clínica previo tiene que haber un visto bueno del profesional de la salud. Según las revisiones que el profesional de la salud haga, determinará si vuelve o no vuelve. Para el caso, y para ambos casos, el caso de reincorporación, se va a considerar siempre como primera opción el trabajo remoto. Eso debe estar clarísimo en el procedimiento. Si lo hace presencial, pues usará una mascarilla según sea su puesto de trabajo. Otros. Y según sea su puesto de trabajo, lo que me preguntaban, ¿no? Si es riesgo bajo, bastará con la mascarilla comunitaria. Si es riesgo medio, pues la mascarilla quirúrgica. Este punto para mí me parece muy importante, la revisión y el reforzamiento a trabajadores y procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo. ¿A qué se refiere? Debido a la duración de la cuarentena, se hace necesario brindar revisión, actualización o refuerzo de procedimientos técnicos en función de los riesgos que pueden ser de forma presencial o forma virtual. Entiéndase que acá sí se puede dar de forma presencial, porque estamos hablando de actividades de alto riesgo. De ser el caso, asegurarse de capacitar en el uso del equipo o herramientas peligrosas. Entiéndase a qué está referido este procedimiento. Llevamos casi 3 meses ya de no trabajar y hay actividades de alto riesgo y de repente hasta de precisión que puede que el trabajador ya haya perdido esas habilidades. Entonces, lo que me dice este procedimiento es que te debes asegurar de que esa persona nuevamente haya adquirido esas habilidades o que las haya recordado. Y para eso hay que capacitarlo justamente en los procedimientos nuevamente. Y una vez que te has asegurado de que ya tienes nuevamente esa capacidad, recién puede volver a laborar. No directamente a laborar porque si no se convertiría en un riesgo para la seguridad y salud. Y en el proceso para el regreso o reincorporación de los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, pues definitivamente acá sí es una restricción fuertísima y debe estar dentro del procedimiento, que está para los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. En ellos denotamos los mayores de 65 años, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el diabetes, la obesidad con índice de masa corporal a más de 40, el asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Ellos mantendrán la cuarentena domiciliaria según la normativa vigente. Entiéndase
que esta normativa vigente se refiere a la emergencia sanitaria. Significa que no es que la hora, por ejemplo, la cuarentena termina ahora a fines de junio, pero la emergencia sanitaria ya fue dada hasta el 30 de, disculpen, hasta la primera semana de septiembre. Entonces, estas personas no laborarán hasta que la emergencia sanitaria no termine. No es hasta que termine la cuarentena, sino hasta que termine la emergencia sanitaria. Y también se deben seguir generando los informes clínicos, los cuales deberán ser valorados por profesionales de la salud para determinar la reincorporación. Y acá están involucrados también aquellas declaraciones juradas que han sido parte de la formación también dentro de este plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Hasta aquí hemos visto los 4 procedimientos, en total 7, 8, 9, 10, 11 procedimientos necesarios dentro del plan. Punto 9. Responsabilidades del cumplimiento del empleador. Básicamente acá vamos a colocar cuáles son las responsabilidades que tiene el especialista, las responsabilidades que tiene el empleador, las responsabilidades que tiene el comité, se establecen los plazos, se pone quién elabora, quién revisa, quién aprueba el plan. Es necesario en el punto 10 considerar el presupuesto. Y ahora hay un tips muy importante, que dentro de la nueva plataforma, el procedimiento está enfocado a 6 meses. O sea, yo sacaba, por ejemplo, procedimientos hasta diciembre, pero ahora la plataforma orienta a que todos los costos vayan direccionados a 6 meses. Entonces, el presupuesto va a tener que estar enfocado en 6 meses en función de lo que vayas a gastar después respecto a la implementación del plan, respecto a los costos de capacitación y sensibilización al personal, lo que te va a costar los rediseños de procesos, lo que te va a costar los insumos, materiales, las herramientas, los nuevos lavaderos, las pruebas serológicas, todo lo que tiene que ver con prevención al COVID-19, los carteles, señalizaciones y otros. Y al mismo tiempo es importantísimo que acá también consideren cuál va a ser su proceso para adquisición de los insumos para el cumplimiento del plan. Se los digo porque a mí se me había pasado la primera vez que hice mi primer plan. Hice el presupuesto y me olvidé de poner el proceso de adquisición para insumos. Entonces, acá son 2 temas importantes. 1, el presupuesto y 2, el proceso de adquisición de los insumos. Con esos 2, ya tenemos claro este punto número 10. Y el punto número 11, que con esto terminamos nuestro plan, como les repito, no es complicado, es sencillísimo, es el acta de aprobación del plan, que para empresas de más de 20 trabajadores debe estar justamente la aprobación del comité, y para empresas de menos de 20 trabajadores debe estar la del supervisor de seguridad y salud de trabajo, y para esto se puede adjuntar el acta de aprobación. Con eso es más que suficiente. Hasta aquí, señores, hemos terminado la elaboración de nuestro plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Pero el curso todavía no termina, porque esto todavía continúa. Ya tenemos nuestro plan. Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir para el reinicio de actividades? En este bloque participa el Ejecutivo, que es el Estado. En este bloque participa la organización, que somos nosotros en este caso. Participa el Ministerio de Salud como ente aprobador y registrador ahora del plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Y ahora con la resolución ministerial 377-2020 MINSA, que salió justamente hace 2 días atrás, el día 10 de junio, también interviene Sensopas, que es el Instituto Nacional de Salud, que está directamente relacionado también pues a salud ocupacional, Sensopas. Y intervienen nuestros amigos, los mejores amigos de SUNAFIL. ¿Cuál es la participación de todos ellos? Primero que nada, con respecto al Ejecutivo, ellos se encargan de hacer las publicaciones de reinicio de actividades. Como ustedes saben, estamos en un proceso de reinicio de actividades en 4 fases. Ahorita en este mes de junio estamos en la segunda fase y este proceso termina hasta el mes de agosto, porque son 4 fases de reinicio de actividades. Entonces, estas fases, hasta la segunda que estamos, están enfocadas en el Decreto Supremo 080-2020, en el Decreto Supremo 046-2020, en el Decreto Supremo 094-2020 y en el 101-2020 PCM. Que justamente acá están las últimas modificatorias que se han dado con respecto a las aprobaciones de los planes. Ahora, el Ejecutivo también promueve la publicación de los protocolos por sector. Los sectores están obligados a generar protocolos sanitarios por sus propios sectores, sea el sector vivienda, sector agricultura, sector minería, sectores servicios, sector producción, disculpen, y bueno, todos los sectores que tenemos, y les estoy dejando también una tabla para ello. Y están obligados a publicar también los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. ¿Qué es importante acá?
Porque muchos dicen, oye, pero a mí me han dicho que yo empiezo a funcionar y eso lo dice el decreto supremo. Entonces, ustedes van a los criterios de focalización, ahí está mucho más específico cuáles son los proyectos que están por empezar, cuáles son las actividades que están por empezar y cuáles son las cualidades de las empresas que pueden empezar. Eso lo van a encontrar en los criterios de focalización. Y como les había mencionado, los protocolos sanitarios sectoriales son la referencia que ustedes deben considerar para complementar los procedimientos dentro de su plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Ahora, ¿cuál es la función de la organización? Elaborar el plan. Y para elaborar el plan es una responsabilidad que tiene el empleador que se puede hacer a través de su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y este se hace en función de la resolución ministerial 239-2020 MINSA, considerando sus modificatorias y, como les digo, también considerando los protocolos sanitarios sectoriales. Ahora, una vez elaborado el plan, pues se aprueba el plan. ¿Quién aprueba el plan? El comité para empresas de más de 20 trabajadores o el supervisor de seguridad del trabajo para empresas de menos de 20 trabajadores. ¿Cuál es el siguiente paso que sigue? Se presenta el plan. ¿Dónde se presenta? En este caso se sube ahora a la plataforma del SISCOBI, que es de parte del Ministerio de Salud, que es el sistema integrado justamente para COVID-19. Entonces, luego de que se presenta, se sube a esta plataforma, el Ministerio de Salud procede a hacer revisión y aprobación, que frente a la nueva normativa de la resolución ministerial 377-2020 MINSA, ahora el único documento que te emite es el documento de registro del plan. O sea, te manda tu documento una vez que ya lo subiste, te va a enviar un documento que ya te dice su plan ha sido registrado y con eso puedes empezar a elaborar. Pero no significa que no te revisaron el plan, porque ahora que se le han entregado esa labor, ahora que le han entregado esa labor a Sensopas, Sensopas se encarga de hacer la fiscalización. Sensopas va a entrar a la plataforma y va a revisar punto por punto dentro de tu plan, todo lo que tú has subido, porque como ahora lo estás subiendo punto por punto, procedimiento por procedimiento, lo van a revisar de esa forma. Y si en el proceso de revisión encuentran que puede haber fallas o puede haber incompatibilidades, ya sea con los protocolos del sector o con los lineamientos de la 239, pues inmediatamente ellos emitirán un informe al empleador y un informe a SUNAFIL de que hay incompatibilidades o hay incidencias dentro del plan y por ende procederán a anular o a suspender su documento de registro de plan de vigilancia. Eso significaría que te darían un plazo para poder levantar las observaciones. Si no lo levantas, pues te cerrarían nuevamente la actividad de trabajo, porque este es parte del proceso de fiscalización. Pero de todas formas, una vez que tú ya tienes tu documento de registro del plan de vigilancia a través del Ministerio de Salud, tú puedes empezar a reiniciar tus labores de trabajo, considerando que una vez que te recibiste este documento de registro, estás obligado a remitir una copia del plan a los trabajadores en un plazo máximo de 24 horas. Si tienes 30 trabajadores, estás obligado a los 30 a enviarles una copia del plan que ha sido aprobado. Esto acaba de salir hace 2 días, según la resolución ministerial 377-2020 MINSA. Y como les había dicho también, SUNAFIL es el que fiscaliza, pero ahora Sensopas es el que se encarga de la primera fiscalización. Y en caso de que Sensopas encuentre alguna observación, inmediatamente informa al empleador e informa a SUNAFIL para que proceda con lo que corresponde en los procesos de fiscalización. Importante, y lo acabo de colocar, que también ha sido dado hace 2 días en la resolución ministerial 377-2020 MINSA. Ahora todas las empresas están obligadas a actualizar su plan mensualmente. O sea, no es que ya me aprobaron mi plan y me olvidé, no. Ahora sí estás obligado a actualizarlo mensualmente. Y para eso se ha determinado que se van a hacer las actualizaciones de forma mensual en función de cómo ustedes hacen el ingreso de sus planes de SUNAT. Y para eso acá les dejo también la calendarización de los registros del plan. Por ejemplo, bueno, junio ya no contamos, yo supongo que ya contamos desde julio. Aquellos que su RUC, el último dígito de su RUC termina en 0, les tocará hacer su actualización el 14 de julio. Aquellos que terminan en 1, les tocará el 15 de julio. Terminan en 2 y 3, el 16 de julio. El 4 y 5, el 17 de julio. El 6 y 7, el 20 de julio. Y el 8 y 9, el 21 de julio. Ahora, ¿cómo se hace? Esa parte todavía no está clara porque todavía no han emitido cómo va a ser el proceso de actualización de los planes. Sin embargo, ya emitieron la obligación de hacer la actualización de los planes de forma mensual en función de este calendario que les estoy brindando. Ahora, como les dije, también les estoy dejando una tabla justamente para que aquellos que todavía están en su proceso de ejecución de plan vean cuáles son los sectores, vean cuáles son las actividades, vean cuáles son los protocolos sanitarios ya aprobados y vean al mismo tiempo cuáles son los criterios de focalización, la normativa que corresponde. Si aún así quieren ser más específicos, les estoy dejando acá un link
y el link, en este link lo que van a hacer es encontrar justamente todos estos documentos, todos los procedimientos y protocolos que están saliendo y ya están siendo subidos en esta página que es del gobierno, ¿no? Y acá van a encontrar todos estos documentos, toda esta documentación, ¿correcto? Ahora, una vez que tengo mi plan, simple y sencillamente ingreso a este otro link, les estoy dejando acá también el link para que simplemente hagan clic directo y los va a mandar a esta plataforma que esta ha sido actualizada el día de hoy. Esto es prácticamente primicia para ustedes porque ha sido actualizada el día de hoy. La mencionaron hace 2 días, es más, no, la mencionaron hace del día domingo, sábado domingo la mencionaron, pero sin embargo recién, ya habían dicho desde el sábado y domingo cómo iba a ser el nuevo proceso, pero sin embargo ayer y hoy recién han actualizado la plataforma. ¿Cómo es ahora el ingreso del plan? Van a tener que hacerle solamente clic acá en el lado derecho, donde dice ingresar y les va a arrojar un formulario de 24 preguntas, y que básicamente es agregar el plan de forma desgregada, ¿no? Disgregada. Agregar el procedimiento 1, procedimiento 2, procedimiento 3, procedimiento 4, hasta ya tener todos los puntos del plan. ¿Correcto? Y con eso simplemente le dan aceptar y al día siguiente, a los 2 días, les va a llegar su documento de registro de plan. Y con ese documento de registro de plan ya pueden empezar a elaborar. Pero repito, en cualquier momento, Sensopas está en la obligación de revisar ya con detenimiento ese plan y al mismo tiempo de hacer los procesos de fiscalización que le corresponda. Vero me pregunta, ¿cuándo se agrega sede y cuándo se agrega proyecto? En realidad, si tu proyecto ya está dentro de las actividades de las resoluciones que van a empezar a elaborar, ya lo consideras también como centro de trabajo. Centro de trabajo, la sede es donde se encuentra tu organización, aquel que tienes como local principal en SUNAT como empresa. Eso es sede. Proyecto, ese es tu centro de trabajo. Y ese es en el punto 2. Muy bien. Antes de proceder a la zona de preguntas, vamos a proceder con la zona de evaluación. Como le dije, primero viene la zona de evaluación. Y acá les estaba expresando eh, que vamos a hacer una evaluación justamente para hacer una retroalimentación de lo que hemos podido ver el día de hoy. Espero que la información que les he brindado haya sido lo suficientemente fuerte. Y es más, aquellos que tengan dudas con respecto al llenado de la plataforma, les voy a pedir a los amigos de Cefocat, se los voy a pasar también por el chat, tengo un manual de 24 pasos justamente para el llenado, para que simplemente vean, hoy, ¿qué voy a llenar acá? Acá está. Es un PDF, se lo voy a pasar también, así que tranquilos por ello. Una vez terminado esta evaluación, les voy a pasar esos archivos para que lo puedan tener a mano. Sí, no les explico eso porque son 24 pasos. Nos vamos a pasar, creo, 1 hora conversando de eso porque es nuevo. Pero ya está eso es solamente para verlo. O sea, van a entrar a la plataforma, dice esto, punto uno. Van a ver 1, 1, 2, 2, 2, 3. Sencillísimo, pero se los he dejado en un manual. Entonces, en este momento les voy a pedir, sí, que ingresen a la plataforma kahoot.it, porque vamos a hacer el proceso de evaluación. Evaluación que tiene premiación, mis estimados. El primer puesto se lleva una beca para el siguiente curso que organiza Cefocap y que incluye la certificación. El segundo y el tercer puesto se llevan media beca para el siguiente curso que organiza Cefocap, incluida la certificación. Entonces, ingresan a través de su segundo dispositivo. Les pedí un segundo dispositivo, celular, tablet, lo que deseen con acceso a Internet. Y van a colocar, sin instalar, no necesitan instalar, kahoot.it. Importante, no pongan .com, es .it. Les va a pedir un game pin. Yo en un momento les voy a dar el game pin. Luego les va a pedir su nickname y van a colocar nombre y apellido. ¿Cómo funciona? De forma rapidísima, es sencillísimo. En esta pantalla ustedes van a ver la pregunta y 4 alternativas y un contador de tiempo. En la pantalla de su segundo dispositivo, ya sea celular, tablet, van a verlo de esta forma. Entonces, si yo deduzco que según la pregunta que veo en pantalla, la respuesta es la de fondo rojo con triángulo blanco, pues en mi otro dispositivo marcaré la de fondo rojo con triángulo blanco. Aquellos que contesten lo más rápido posible tienen más puntaje. Y aquellos que se les acabe el tiempo es pregunta anulada, como si no hubieran contestado. ¿Correcto? Muy bien, sencillísimo. Así que les voy a pedir en este momento que ingresemos todos a kahoot.it y ahorita les voy a dar el game pin. Listo, el código es 9757780.
Aquellos que no tienen otro equipo, pues lamentablemente no puedo hacer mucho allí. Sin embargo, eso no quita de que podamos hacer la retroalimentación a través del chat. Hay muchos compañeros que siempre a veces no tienen el dispositivo, pero sin embargo eso no evita que nos podamos divertir en este momento con la retroalimentación a través del chat. Claro que la premiación se da a través de la plataforma, ¿no? Bien, como les mencionaba, ingresamos a www.kahoot.it e ingresamos el código 9757780. Una vez que ingresan a www.kahoot.it, lo primero que les va a pedir es un game pin. El game pin es el código que se encuentra acá. Lo voy a poner ahorita también en el chat. Y lo siguiente, les va a pedir su nickname. Colocan su nombre y apellido. Algunos han colocado el código como nickname. Colocan su nombre y apellido. Y en este momento, en 5 segundos empezamos. Mientras que van ingresando. 5 segundos más y empezamos. Aquellos que ya ingresaron, háganle clic a su pantalla para que no se bloquee. Si no, si se bloquea, los va a sacar de la aplicación. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Aquellos que todavía están ingresando no significa que no puedan ingresar. El código lo van a seguir viendo en la parte inferior de la pantalla. Empezamos. ¿Están listos? Son 10 preguntas nada más. Primera pregunta. ¿Qué son los coronavirus? Algunos dirán, pero es una pregunta tan lógica, pero miren, y hay quienes han marcado efectivamente bacterias, porque dentro de la experiencia que tengo en estos momentos con respecto a clientes, tengo clientes que piensan que el coronavirus es una bacteria y que lo eliminan con un jabón antibacterial. Entiéndase, no es una bacteria, es un virus, y por eso se llama coronavirus, el mismo nombre lo dice encima, pero sin embargo, bueno, por eso es necesario saber que es un virus. El nickname es tu nombre y apellido. Por ahora los puestos van Reiner primero, Augusto segundo y Diego tercero. Todo puede pasar, quedan 9 preguntas. Siguiente pregunta. ¿Cómo no se transmite el COVID-19 de persona a persona? Libre. Debe ser problema. Aquellos que no pueden ingresar debe ser por el tema de su mismo internet, porque la página está abierta, lo he dejado abierto para que puedan seguir ingresando. Efectivamente, y como les dije al inicio, o sea, muchos piensan que porque me estoy mirando con una persona que está enferma ya me contagié. No, 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 no. Se contagian al momento de que esa persona enferma tose, habla o estornuda y expulsa las gotículas. O cuando entramos en contacto con alguna superficie que fue expuesta a las gotículas que expulsa una persona enferma. Muy bien. Siguiente. Los puestos van por ahí todavía. El puntaje es casi poca la diferencia. El virus no ingresa a nuestro cuerpo por... Mónica, ten bastante cuidado. Es kahoot.it, no .com. Bien, piel, efectivamente.
La medida principal habíamos visto que es lavado de manos y los mismos protocolos lo promueven, el lavado de manos. Es la piel. La piel no transmite, o sea, no te vas a enfermar por la piel, pero sin embargo, si tu piel tiene contacto con el virus y esta parte de tu piel puede ser brazos, manos, lo llevas a los ojos, a la nariz o la boca, pues sí pudieras tener probabilidades de contagio. ¿Cuál es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral? Aquellos que ya no pudieron ingresar, les invito a que sigan participando a través del chat. No es impedimento para no divertirse con las respuestas. Muy bien, lo mencioné como 3 o 4 veces. Qué gusto que al menos lo han podido ver. La resolución ministerial número 055-2020 MINSA, efectivamente. Pregunta 5. ¿Cuál es la resolución ministerial que inicialmente indica los lineamientos de vigilancia? Bien, la 239-2020 MINSA. Y coloqué inicialmente porque ya ha tenido 2 modificatorias. Verónica, Diego y Soledad ya cambiaron los puestos. Sin embargo, la diferencia es poquísima. Si Diego no se ha cortado las uñas, puede que conteste muchísimo más rápido. Mientras más rápido contestan, el puntaje es mayor. ¿Cuántos son los lineamientos obligatorios de prevención del COVID-19? Obligatorios de prevención del COVID-19, ¿no? Bien, 7. Excelente. Siguiente. ¿Cuántos son los lineamientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo? Parece examen de admisión. Bien, 4, efectivamente. Si fuese examen de admisión, todos ingresan, ¿ah? Definitivamente. Las respuestas van en su mayoría muy bien. Diego, Soledad y Verónica. Siguiente. ¿Debo agregar un acta de aprobación a mi plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo? Acta de aprobación. Verdadero. Acta de aprobación que debe tener, pues, la aprobación, valga decirlo, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de más de 20 trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo si es una empresa de menos de 20 trabajadores. Soledad, Reño y Verónica. Siguiente. ¿Debo agregar un presupuesto en relación a las pérdidas que genera mi organización por teletrabajo? Falso. Debes agregar un presupuesto de lo que te va a costar la implementación de tu plan, pero no de las pérdidas que genere tu empresa por teletrabajo. Y es más, lo que se promueve no es teletrabajo, es trabajo remoto. Hay 2 términos distintos, y lo comento un poco de repente para un tema de cultura. El teletrabajo es aquel trabajo que se da, si bien es cierto, en casa, pero que ha tenido las condiciones y el tiempo adecuado para generar condiciones seguras dentro de casa, ya sea una silla ergonómica, un teclado ergonómico, una iluminación adecuada, unos enchufes adecuados. Sin embargo, el trabajo remoto es aquel que no ha habido el tiempo, se ha creado solamente por el tema de coyuntura COVID-19 y no ha habido tiempo justamente para tener todas esas condiciones de trabajo.
pero se están dando desde casa. Eso es trabajo remoto. Entonces, esto no va, pues, ¿no? Pero presupuesto sí, no vayan a confundir, presupuesto sí va, pero no relacionado a las pérdidas de la empresa por teletrabajo. Soledad, Reiner y Verónica. Igual, ahí es por un tema solamente de uñas. Si la uña presiona al toque, se alinean. Última pregunta. ¿La correcta implementación del plan de prevención evitará que mi personal se contagie por COVID-19? Pregunta de conciencia. Un poco, dice, un poco. No, efectivamente. No evita para nada el contagio. El plan es netamente preventivo. No va a evitar que el contagio se dé. Va a tratar de minimizar, va a tratar de mitigar, pero no evita el contagio. Entonces, por eso que en su mayoría el mismo plan te sugiere que se puedan hacer trabajos de forma remota hasta que podamos tener mejores medidas de control y más controlado el tema. Entonces, bastante por eso digo que esta es una pregunta de conciencia, porque no vayan a creer que porque ya tengo mi plan, estoy blindado a cualquier tema de contagio. Para nada. El plan es solo preventivo y es la única medida de control que ahorita tenemos. Felicidades a los ganadores. Soledad Soto, el primer lugar, con 10 de 10. No se equivocó ni una. Reiner, 10 de 10. Felicidades, segundo puesto. Y Verónica, 10 de 10, el tercer puesto. Los chicos no han perdonado a nadie. Aquel que se confundió una no ha tenido oportunidad porque ellos han contestado 10 de 10. Excelente, los felicito. Y bien, hemos dado ahora sí por culminado nuestro curso del día de hoy. Como repito, me comprometí a entregarles un instructivo antes que se me olvide. Antes que se me olvide, después van a decir que yo prometí y no cumplí. Esperen, un momento, un momento. Les voy a pasar ahorita el instructivo justamente para subida del plan. Un momento, un momento. Estoy buscando. Listo. Estoy subiendo en este momento la guía. Ya me dice que ya fue, ya lo descargan. Y les voy a pedir en este momento, sí, que por favor todos enciendan, aquellos que pudieran, encender sus cámaras, porque vamos a hacer la fotografía de cierre de nuestro curso. Muchísimas gracias a todos los que han participado y por eso les pido que por favor prendamos nuestras cámaras y vamos a hacer una fotografía justamente de cierre de curso. Por si acaso, la guía que les he pasado no es una guía formal, es una guía de referencia. No vayan a pensar que eso tiene que ver con alguna normativa o algo por el estilo. No, no, no. Bastante cuidado. Lo acabo de adjuntar, es un PDF. Bien, yo voy a contar hasta 3 para que puedan tener el tiempo de sonreír, de tomar aire, ¿ya? Y para poder tomar la fotografía. Entonces, yo voy a contar hasta 3. Voy a hacer 3 tomas fotográficas, ¿correcto? Les voy a pedir que hagamos esta posición, como que de verdad el curso fue, pues, efectivamente bueno para ustedes, ¿correcto? A la 2 de 3. 1, 2, 3. Primera fotografía. Vamos a una segunda toma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tercera toma.